Filosofando, todo el mundo es artista. La búsqueda de la verdad, no por el encuentro, sino por el placer de la búsqueda. Escúchanos en Filosofarte, todos los jueves a las 2 de la tarde por ucradio.net. Estoy enamorado, por fin me enamoré. El sábado a la noche en el baile la encontré. Estaba vestida para enamorar, sensual y atractiva, y me miraba sin parar. Si los jóvenes se atraen, ya nada los detiene. Ustedes ya saben todo lo que viene. Salimos a bailar, la miré, me miró, Y el deseo fulminante los atrapó. y mientras se movía, ¡Qué fascinante! para impresionarme, ¡Qué sugerente! se puso a hablarme ¡Qué excitante! de filosofía. ¡Qué interesante! Hola chicos, amigos, estamos en otra emisión del programa Filosofarte, aquí por UC Radio, donde no es radio, es Liga Auditivo. Los saluda Fernanda, ¿cómo están? Selma, aquí estamos en otra emisión más. Seguimos en Ligue Auditivo, amigos. Bienvenidos esta tarde y otra vez vamos a tener uno de nuestros diálogos bastante divertidos e interesantes. Esperamos que ustedes participen, nos envíen sus correos, comentarios. Que nos escriban, estamos en redes sociales, en Twitter como @filosofarteuc, en Facebook como Filosofarte, para que ahí nos dejen lo que gusten y participen con nosotros en el tema. Que el tema de hoy es romanticismo y su presencia en el arte actual. Un tema sumamente interesante, además creo que hay que hacer algunas precisiones en esto que nos hemos metido el día de hoy. Es casi continuación de lo que la semana pasada estuvimos platicando. Un poco era ir profundizando con todo esto y entender de dónde viene, ¿no? Estos movimientos de la vanguardia, esto que sucede con los movimientos como el futurismo en su momento, en su historia, en sus declaraciones, no era nada novedoso. Ya había empezado hace mucho tiempo y la idea precisamente es tratar de entender de dónde viene y cómo se refleja en el arte actual. Pues, ¿qué les parece si empezamos definiendo el romanticismo? Porque muchas personas entenderían a veces romántico como algo referente al amor, incluso un poco algo cursi, y creo que está mal aplicado el término, tal vez. Por supuesto que está muy mal aplicado el término. No va por ahí. No va por ahí. El romanticismo es un movimiento que nace en Alemania, que viene básicamente de escritores. Ellos comenzaron con un grupo que se llamó Sturm und Drang, que es un grupo que era una reacción como tal a lo que había sido la Ilustración y el neoclasicismo. Entonces la Ilustración viene apostando por la razón, son totalmente racionales. Tenemos a filósofos como Voltaire, Rousseau, por ejemplo, ¿no? Hobbes, y bueno, John Locke, que eran filósofos que están pensando en que la razón lo es todo, el proceso racional, el proceso de reflexión. Y claro, también esto se manifiesta en el arte en cuestiones como las propuestas de Jacques-Louis David. Luis David está planteando cosas totalmente académicas, con un proceso sumamente académico, un método para hacer la pintura, con un proceso totalmente racional, entienden toda la cuestión racional, incluso quieren dejar de lado ciertas formas de expresión. La Revolución Francesa y los pintores de la Revolución Francesa querían eliminar toda la cosa religiosa porque les parecía eso de lo espiritual como algo de metafísica y magia que no venía al caso, ellos, ¿no? Y entonces estos poetas, los románticos, retoman todo lo que iba con la emoción, con las sensaciones, con las pasiones, y ya no tanto con la razón. Entonces, no tiene que ver con el amor nada más. ¿Encima de todo?
Pues sí, básicamente. Es lo que rige al ser humano. Básicamente. Eso es lo que y creo yo también, proponen. Creo yo también que un sentimiento de nacionalismo, ¿no? Me parece por ahí. Se vincula con los nacionalismos, por supuesto, porque están además a inicios de los Estados-nación del siglo XIX, post-revolucionarios. La Revolución Francesa nos dejó precisamente la idea de un Estado-nación, estos estados modernos. Me parece de hecho que es la primera revolución fue la de México, ¿verdad? Me parece. O la primera, ¿sí? La primera revolución... Revolución. Pues, pero era con otros visos, ¿no? Son revoluciones claro, que se hacen con nociones de independencia del poder como europeo. país. Pero acá tiene que ver con una revolución que sigue a la Revolución Francesa. Son varias revoluciones que comienzan a hacerse, influenciados por esta Revolución Francesa, antes por la Revolución Americana también. Y bueno, venían con esta noción de ser libres, la libertad búsqueda es el de la fundamento, libertad, ¿no? La libertad es Pero uno como de los es la búsqueda de la libertad como ser humano, como yo, o como nación, o en cuanto a qué. En los dos sentidos. Es como yo, como individuos, pero también la libertad como nación, como países, ¿no? Los países, por eso es que América toda comienza a hacer sus revoluciones de independencia, y también hay esta noción de vamos a cambiar y hacer revoluciones hacia el interior. No era solamente lo que se puede manejar materialmente, como una revolución de reflexiones personales, del yo, de alguna manera, aunque todavía estos términos no estaban, pero era todo el cuestionamiento que socialmente me están imponiendo, todas las formas de pensar, todo eso tiene que estar en crisis, tiene que cuestionarse, tiene que reflexionarse. Plantear nuevas formas de pensar. Pues que exactamente, también quieren, ¿no? que sean las que rigen a los demás, ¿no? En cierto punto. Sí, claro, por supuesto. Pero además era ¿cómo es que alguien me está imponiendo cómo yo quiero ver el mundo o cómo puedo pensar el mundo o lo que yo debo querer en las vidas? ¿Cómo alguien te puede venir y decir, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer tal cosa, tienes que trabajar ahí? Entonces, podríamos hablar de que los románticos fueron los primeros que pusieron en duda la razón como... Bueno, en el mundo moderno, durante la modernidad, sí. Okay. Posiblemente ya había otras formas de expresión y de búsqueda de expresiones. Estoy pensando, por ejemplo, que el barroco también es un momento histórico en el cual se pone en crisis la razón. También son apasionados, también apuestan por este vacío. El barroco sucede antes del romanticismo, ¿verdad? Así es. Sucede antes del romanticismo, de hecho sucede antes del neoclásico, y viene también con esta sensación de pasión, de romper con el orden, ¿no? Poner un poco en crisis este orden de la razón. Ya establecido. El barroco pone en crisis la razón de los renacentistas. A los renacentistas, que también fue un intento de poner en orden las cosas, inmediatamente les sigue el barroco. Todos van tratando de poner el orden. Nuevamente los neoclásicos tratan de poner orden sobre la razón, y entonces vienen los románticos a cuestionar todo esto, ¿no? Pues yo creo que aquí hay una serie de cosas que además es muy, muy importante, ¿no? Porque se habla de la poiesis, se habla de la poesía mismo que tendría que tener la obra de arte, y además surgen una serie de cuestionamientos muy radicales que dieron paso a mucho de lo que se ha vivido en el siglo XX y se está viviendo en el siglo XXI. Yo pensaría, por ejemplo, en uno de los autores, uno de los poetas que es fundamental ahí. Él se llamaba Percy Bysshe Shelley. Shelley, no sé si ubican quién es este señor. Shelley es un gran poeta. Estaba casado además con una mujer que él era de alcurnia, un aristócrata, ¿no? Entonces es un aristócrata que comienza a cuestionarse cosas. Escribe un texto que es trascendental en su momento, se llamaba La necesidad del ateísmo. Estuvo un día en las librerías. Sí, claro. Se lo quemaron, pero inmediatamente lo expulsaron de la universidad. Y el hombre además estaba casado con una mujer igual que no entendió toda su visión de libertad. Su visión de libertad implicaba que cuando llegó uno de sus amigos,
Él quiso compartir a su esposa y compartir todo ¿Y lo a que ella no tenía. le gustó? Y ella, pues parece que no le gustaba a su amigo, pues. A lo mejor si hubiera sido otro amigo. Pues tal vez. Me hubiera gustado más la libertad. Posiblemente, ¿no? Pero en todo Ahí caso, está el detalle. se separó de ella y posteriormente se metió con una muchachita de 16 años en aquellas épocas. Tenía 16 años, también fue muy censurado por eso. Después ella sería muy famosa también por estar en estos círculos, por escribir, además, una de las obras más conocidas y más importantes, creo que lo conocen todos, es Frankenstein, y pues Mary Shelley era su pareja. Ajá, ya la ubiqué. Ay, ya los vi bien libres a los dos. Entonces, claro, ahí sí podemos entender algunas cosas, ¿no? Shelley es uno de los primeros que comienza a hacer algo como esto. Creo que además es muy importante porque tiene que ver con los comportamientos de muchos de los poetas que pertenecieron a los románticos. Uno de ellos, Lord Byron, por ejemplo, abiertamente homosexual en una época donde la homosexualidad era perseguida, censurada, y él sí se muestra, se expresa y acepta su homosexualidad. Entonces ahí hay un conflicto bastante raro con este autor, porque por supuesto se lo comienza a ver muy, muy mal, ¿no? Todos además con una cuestión sumamente extraña, tenían un club de hashish, el hashish. Entonces, las descripciones que se hacen sobre eso son maravillosas. Más controversial. Describían cosas como que en un plato de porcelana japonés, con una cucharilla de plata, tomaban de un recipiente de cristal una especie de mermelada, a la que le llamaban la habanesca, y entonces de ahí sus viajes, pero impresionantes, ¿no? Me los imagino. Devorados por pasiones, por remordimientos. Además, las mujeres de aquellas épocas también entendían muy bien a los románticos, entonces sí, las entendían muy bien, aplaudían su sufrimiento y los apoyaban en ese sufrimiento. Entonces, lo que trataban de hacer es que, entendiendo que la vida es un sufrimiento terrible, pues iban a tener el apoyo de estas mujeres, ellas estaban dispuestas a apoyarlas para que traten lo mejor posible en la vida, ¿no? Hacerles felices en la vida que tenían tan amargada. No le encuentro ninguna diferencia Pues sí, todavía tenemos mucho de románticos, la verdad es que todavía. Ahora, la tragedia de todos ellos fue bastante extrema. No todos, digo, pero muchos de ellos, como el propio Shelley, murió ahogado. Estuvo en un bote y no se sabe si se lanzó, el bote se hundió, pero murió ahogado y fue una de las cosas más trágicas que pudo haber pasado. Tenía 29 años. Novalis, otro de los poetas de la época, también murió a los 29 años. Pushkin, que había estado trabajando en la Unión Soviética, pero venía de la Unión Soviética, muere en un duelo, en una pelea de honor. Pues, fue una época muy dramática. Schubert, el gran compositor romántico, también murió a los 31 años de sífilis. Jericho, el gran pintor, este pintor que también es muy característico de la época del romanticismo, murió a los 32 años. No se saben tampoco cómo ni por qué, pero nos encontramos con una situación sumamente compleja, ¿no? Estos jóvenes vivían por andar muy libres, tan intensos, tan apasionados, que la vida no era una cosa que tenía que durar toda la vida, que aburrición. Eso es lo que yo pienso, ¿para qué postergar este sufrimiento si nada más lo podemos disfrutar un ratito? Apasionados, románticos totalmente, exacto, ¿no? Yo creo entreguémonos al romanticismo, por favor. Yo creo que es una filosofía que hemos adoptado ahora los jóvenes, y cada que digo nosotros los jóvenes me siento un poco excluida de decirlo. Pero de pues, un poco como el YOLO. Pues perdón, yo sigo hablando de nosotros los jóvenes. No, pero es justo lo que iba a decir, es un poco esta filosofía del YOLO, ¿no? You only live once. Creo que es exactamente, lo retomamos del romanticismo, ¿no? ¿Qué me importa si me muero el día de mañana, si hasta el día de hoy he vivido todo lo que tengo que vivir? Pero sí he vivido y ha valido la pena vivir apasionadamente. De experiencias, ¿no? Un poco la visión que tenían es que, pues, sí morir, tienes miedo a morir porque no has vivido. Yo creo que lo entendían un poco mejor. Si no has vivido, que nosotros, ¿no? Supuesto, o sea, sin un miedo infundado a la muerte, como vivimos ahorita. Tan preocupados por eso que no conocemos. No sé si lo entendían mejor o peor, o sea, ni siquiera hay un mejor o peor en todo esto, ¿no? Era la manera en que construyeron su pensamiento en ese momento. Tiene que ver además con esta idea de rebelarse,
no están apostando para hacer revoluciones sociales específicamente, sino más bien revoluciones personales, ¿no? Cambiar la manera de pensar el mundo, de pensar la vida. Pero ya una vez que cambias de manera personal, pues también cambias hacia afuera, ¿no? Yo creo. Por supuesto, no O sea, sería no sería un verdadero de manera cambio, ¿no? indirecta, yo creo. Pues sí, no sería un verdadero cambio si no es un cambio que asume también el hecho de que si yo cambio personalmente, tengo que comprometerme en un cambio social, ¿no? Entonces, además, estos eran un juego muy, muy interesante, o sea, eran la oposición, no solo estaban en la oposición, siempre la oposición a todo, ellos mismos eran la oposición. Entonces este juego de oponerse constantemente, de cuestionar todo constantemente, su idea de libertad es lo esencial, después creo que tiende a ser totalmente existencial. En un primer momento es una libertad de esencias, una libertad social, después va hacia este conflicto existencial. No pueden hacer cambios en lo real, se cuestiona mucho esta posibilidad de hacer cambios en lo real y terminan tratando de apropiarse de otras formas de cambio, ¿no? Sus cambios van hacia cambiar la muerte, la idea de la muerte, de las sensaciones. Dicen que necesitaban saber que existían, incluso en el dolor. Y esta sensación, los sentidos se vuelven si me duele, importantes. existo. Yo Pues creo sí, que es como confirmar mi existencia. Un movimiento como un tanto masoquista, ¿no? En donde creo que lo que hablábamos el otro día, así como podemos disfrutar una alegría, se puede disfrutar la tristeza, y creo que la tragedia era parte de su discurso, tal vez de su... Pues sí, incluso estas muertes trágicas a mí no me parecen un tanto irónicas, al contrario me parecen congruentes con su modo de vivir. Y si me dijeran que un romántico murió de manera natural, probablemente diría eso no es un romántico verdadero. No exactamente. Pues sí, por supuesto. Porque el romántico se suicida, ¿no? También muere por amor y por libertad al pueblo, si de la bandera. Realmente. Claro. Cuando las emociones realmente provocan algo en ti, yo creo que es lo que buscaban, ¿no? Pues están viviendo con esta pasión intensa, ¿no? Este juego de intensidad. De hecho, estaba por ahí revisando algunas de las cosas que me parece que es muy importante, es que tienen una vinculación muy fuerte con el libre pensamiento, con las ideas anarquistas, pero además influencian muy, muy directamente, y digo... Schiller era uno de los escritores favoritos de Carlos Marx, entonces están influenciando a todo por ahí viene todo el otro conflicto, porque en Marx la solución a todo esto es tratar de resolverlo a nivel social, no tanto en el conflicto individual, que es lo que le diferencia de los románticos, ¿no? Sin embargo, si hay este tinte de romanticismo, de compromiso, de crítica constante, de ser oposición, que es algo que se ha mantenido también en el pensamiento de los marxistas, ¿no? Durante muchos años. Y también, claro, si lo pensamos, esta idea romántica de los muchachos yendo a la revolución, agarrando las marchas del Politécnico, dispuestos a dar la vida de ahí te vimos, por ahí te vimos. Entonces, por favor. dispuestos a dar la vida por sus ideas, tenía que ver justamente con eso, ¿no? Un ideal romántico así de cambiar el mundo, podemos cambiar el mundo, es un ideal totalmente romántico. Yo creo que está sucediendo un poco en la actualidad, ¿no? Como que para allá vamos. Pues no lo sé, la verdad es que a veces yo pienso que todo este discurso posmoderno echó a la borda todo esto que había sido el romanticismo, ¿no? El discurso posmoderno nos enfrenta ante la noción del desencanto, a la visión de nada se puede cambiar, de todo es así la tiene náusea, que ser, ¿no? Es lo natural. Esta sensación, claro, como de resignación. Como de resignación, de desencanto, de ya lo intentamos, no funcionó. No se pudo. Ahí estuvo, se cayó el muro de Berlín, no se puede hacer las cosas, esto no funciona, entonces entramos en este desencanto posmoderno, que es finalmente un discurso totalmente politizado, que lo que hace es facilitar el que no haya crítica y romper con todos estos ideales románticos. Y que al final no haya una revolución. Cualquier cuestionamiento al sistema social se queda en crisis porque no hay la posibilidad. No hay resolución. Entonces, pues vamos a tener un corte aquí hasta este momento. Vámonos a canción. ¿Qué es lo que teníamos, niñas? ¿De qué de canción? Les traemos una canción muy buena que se llama La Muerte. La Muerte.
Adecuado. Muy adecuado. De Monsieur Periné, se los dejamos. Bailen. Disfrútenla. tocamos muchos temas de antropología. Y entonces hicieron la epistemología. Del estructuralismo, del rumbo del arte y el existencialismo. De Kierkegaard a Sartre. Ya regresamos, amigos. Espero que les haya gustado la canción. Y vamos a seguir con nuestro tema del día, que es romanticismo y su presencia en el arte actual, ¿Qué les parece si seguimos con las características, la problemática y un poco de la influencia en el arte actual? Pues mira, yo creo que una de las cosas importantes aquí
es que están apostando estos artistas románticos por algo a lo que se podría conocer o entender como el genio. El genio además no está vinculado tan solo a la habilidad, ¿no? Lo que están planteando no solamente tiene que ver con un artista hábil que sabe manejar los pinceles o sabe manejar los colores, tiene que ver con la capacidad creativa. De hecho, en un sentido básico, Dios fue llamado genio. Y Dios fue llamado genio porque era el gran engendrador. Creador del universo. Viene, el que engendra, ¿no? Genio viene de engendrar. Y entonces aquí había esta capacidad de intelecto total. Y de hecho, desde el latín genius viene del derivado del verbo gingenere, que es algo así como nacer. Nacer. Entonces, para ellos la visión de la genialidad era algo que con lo que se nace por un lado, pero además tiene que ver con la capacidad creativa, ¿no? La creación. Entonces, la creación está dado en una poiesis, en una capacidad poética, no solamente de escribir poesía, sino en la carga poética que puede tener una obra de arte. Es muy difícil definir esto, es cuando uno se pone frente a una obra y se queda extasiado así de, wow, ¿cómo se le ocurrió hacer algo así, ¿no? El término artisticidad, ¿no? ¿Qué grado de artisticidad tiene el arte? las cosas? La artisticidad del arte, pues sí. La cosidad de la cosa. Sí, pero aquí el problema es justamente el hecho de pensar que hay una genialidad en alguien que no importa siquiera que lo haga o no, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando vi la caja de zapatos vacía de Gabriel Orozco, fue así como una impresión, pero terrible. Estaba a medio de mi maestría en arte, había estudiado varios años la carrera de artes visuales, y de pronto llegar al museo y ver eso ahí, fue así como... Le generó ¿Qué le provocó? Una experiencia totalmente emotiva, sensorial, un cuestionamiento, ¿no? O sea, era cuestionar toda mi vida entera, todo lo que había estado aprendiendo ahí. Claro. Le debe la vida a Gabriel Orozco. Pues casi, ¿no? O sea, al borde del suicidio. Muy romántico también, apasionado, viendo ya esa lo caja de vimos. zapatos. Pero Sí, viendo ya. una caja de zapatos, o sea, no era el problema de la cosa, vacía, sino toda la poesía, sino la creación que de hay esa detrás de pieza eso, artística. ¿no? Esto que te vincula y te hace preguntarte cosas y te hace cuestionar tu existencia y dices, ¿qué ¿Esa es estaba la poiesis? haciendo? ¿Cómo llega esto, no? Eso es poiesis, la capacidad que ¿Sería tiene como el objeto. espíritu de la obra de arte? Pues es que ¿El también, alma? definir esas cosas es muy difícil, ¿no? Sí creo que Claro, hay... porque ¿en dónde se siente? Y muchas ¿cómo? veces no depende siquiera de las personas, digo, depende La no percepción. de las cosas, sino de la percepción de cada uno, Claro, ¿no? por supuesto. Mucha gente llega, lo ve y le vale. No tiene Claro. ningún tipo de experiencia, más bien a veces terminan o enojados o son totalmente Sí, indiferentes. son ajenos, o ni ¿no? siquiera la ven, ¿no? Pero entonces, ¿qué tan real sería esta poiesis? O sea, si es, vamos, subjetiva en cuanto a que todos podemos sentirla con cierta u otra obra. Por ejemplo, a mí tuve la experiencia de ver un cuadro de Caravaggio en algún momento y me acuerdo que sentí como que también me vibró y tampoco entendí por qué Caravaggio nunca ha sido uno de mis... Porque Sí, tiene justamente que ver con favoritos. con las fíjate que a eso percepciones de apuestan, cada ¿no? quien. Pero a eso apuestan los románticos. Los románticos están diciéndote que es una cosa que va más allá de la razón, que no hay explicaciones puede comprender. racionales y que tiene que ver con un proceso emotivo que es otra forma de conocer el mundo. Entonces aquí hay una cuestión que es o ¿Por emotivo sensorial o entendemos emotiva. sensorial? No, son dos cosas diferentes. Lo emotivo tiene que ver con un proceso mucho más complejo, mucho más humano. Pero de lo alguna percibes manera. primero por los sentidos. Pero supuesto. por todo, pero también lo racional lo percibes primero por los sentidos, ¿no? Ok. Claro. De todas formas, aunque leas un texto, el texto Lo te estás puede provocar percibiendo. también sensaciones, Sensaciones, emociones, ¿no? Pero lo percibes por los sentidos. Nuestra aproximación con el mundo está dado a través de los sentidos. Aquí el problema es que las emociones ya son más complejas, ¿no? Son individuales, son personales, son muy subjetivas, Claro. además. Los sentidos de alguna manera también son Son un poco subjetivas. más. Y la razón también es subjetiva, porque si no podríamos pensar que todos entendemos las Todo mismas es cosas, subjetivo. ¿no? Y quién sabe qué estarán entendiendo ustedes y los O amigos los- oyentes. Exactamente. Pues sí, entonces ahí que entendemos termina siendo también algo muy subjetivo, aunque por eso justamente los románticos cuestionan a la razón, la ponen en crisis, dicen realmente eso es lo que nos está distinguiendo, realmente eso nos está definiendo. La razón pues
Es una forma de conocer el mundo, es muy importante además, pero no es la única, ¿no? También hay esta parte espiritual, también esta parte corporal, también hay esta parte imaginativa, ¿no? Incluso instintiva, ¿no? Por ejemplo, el modo en que los animales conocen también. Las formas que nosotros, o sea, no solo los animales, nosotros seguimos eligiendo pareja a partir de feromonas, del olor. Por supuesto. Nuestras parejas, pues dices, no hay química, me cae mal. No sé por pues, qué decimos que estamos tan alejados de los animales. No, yo hablaba porque, pues, en teoría nos diferenciamos por la razón, ¿no? Que era lo que en teoría decían los románticos. Exactamente, es a lo que cuestionan, ¿no? Exactamente. O sea, somos todavía muy animales, estamos vinculados a estos instintos, somos seres primitivos, y la razón es algo que nos da un plus, que nos diferencia de alguna manera. Pero yo lo pongo entre comillas, eso de que la razón es el progreso. Supuesto, porque justamente en el mundo contemporáneo, las cosas que se han cuestionado posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, la razón entra en crisis, porque fue el cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo es posible que digamos que la razón nos está salvando y lo que se haga es construir bombas y destruir a la gente y la tecnología aplicada a la destrucción, a la muerte, ¿no? Entonces ahí viene el cuestionamiento también, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón? ¿No? O sea, ¿dónde está la razón? Claro. ¿Para qué nos sirve? ¿No? Entonces hacen una diferencia, además, aquí entre genio, la genialidad tendría que ver con esta capacidad creativa y el talento tiene que ver con la habilidad de volverlo material, visible, pues de alguna manera, pero también puede ser literario, o puede ser musical, o puede ser escultórico, o sea, las formas de crear. O sea, los románticos eran creadores de diferentes... Básicamente lo que les interesaba es las ideas y la creación. Sí. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de las bellas artes, ¿no? La literatura, en algún momento la arquitectura, que se decía la construcción. Pues también el concepto de bellas artes, pues para el siglo XIX está funcionando, en el siglo XX ya no nos sirve, ¿no? Ya no nos sirve en absoluto, las artes ya no son bellas, para nada, ¿no? Se dejaron de ser bellas hace rato, y realmente, si lo cuestionamos, las cosas que hacía Caravaggio, por ejemplo, tú que lo acabas de mencionar, ahí vamos, no sé, Holofernes con la cabeza decapitada o la cabeza de San Juan Bautista en una bandeja, no eran cosas nada agradables ni bellas, ¿no? Estaban bien hechas, pero estaban eran cosas intensas, eran, creo yo, escenas que... Justamente eso, tratar de resolverlo como sublime, ¿no? Claro. Estas cosas terribles que te mueven emociones y que están tan bien hechas, las eleva a un nivel de sublimidad. Claro. Podremos hablar entonces por ahí, por ejemplo, de Goya. Que Goya a mí no me parece, por ejemplo, nada, digamos, armonioso, por no decir bello, porque no voy a utilizar esa palabra. Pues, ahí tendríamos otro conflicto. Lo que es armonía tiene que ver con la unidad y la vinculación adecuada de sus elementos. Partes. Entonces hasta ahí, o sea, de ahí más allá de eso no pretende ser bello, ni bonito, ni nada. Lo armonioso tiene que ver con la forma en que los elementos de algo se distribuyen y conviven. No, entonces hablabas como armonía en cuanto a emoción, ¿no? En cuanto a bonito. Dila. Estoy buscando la palabra. La palabra es bello. Goya no. Bonito es una palabra prohibida aquí. Exacto. Bonito tal vez. Bonito no es prohibido, pero bello sí. Goya, tal vez las pinturas de Goya no son bonitas, no son tal vez agradables a la vista. Yo creo que embargo, plantean rupturas, ¿no? Pues igual, emotivas. Ahí el conflicto es que es agradable, ¿no? Porque agradable tiene que ver con poner grados. Poner grados de valoración, ¿no? Entonces hay cosas que nosotros valoramos y que nos parecen más elevadas o menos elevadas, entonces le ponemos un grado. Es agradable también relacionado a esto. No existe palabra para definir a Goya. Vamos a traer un diccionario de sinónimos. De sinónimos, a ver si por ahí te encuentras algo. Pero claro, o sea, agradar no es tampoco algo que el arte pretende en muchos momentos. Yo creo que es todo lo contrario, no pretende molestar, pretende desagarrar. Pretende despertar. Justamente a partir del romanticismo es donde se acentúa esta idea. El arte ya no tiene que ser algo bonito, tiene que ser algo bello, pero además buscando lo bello en lo feo. Es que encuentra lo bello en otros conceptos. Alguien decía por ahí que lo bonito nunca es bello, que hay que encontrar en lo feo la fuente de la belleza. Por supuesto. Entonces, y esa podría ser en lo grotesco también, ¿no? Romántico. Pues
mucho al ver estas cabezas ¿sí? en bandejas también llegamos a lo grotesco, Pues, pero tiene es su algo nivel lo que de vivimos belleza. ahora, ¿no? Que ha llegado a extremos como el gore y otras cosas así, que tienen que ver con Que son bellas. Pues no todas. Bueno, yo creo que ahí más bien el concepto es cómo define cada quien su noción de belleza y cómo entiende más que nada cómo la belleza funciona en cada momento cultural y en su proceso cultural. Y es como más complejo, ¿no? O sea, ya Claro, no solamente responde. es esto me parece bello, tiene que ver más bien con yo cómo entiendo la belleza, por qué lo entiendo así, quién me enseñó esto, cuáles son mis criterios, cómo estoy valorando. Es decir, muchas veces más que valorar la cosa que estás viendo, el problema es pensarte tú mismo y analizarte y entender, ¿y yo cómo construyo todo esto? ¿De dónde me sale? ¿De dónde me vienen todas estas ideas? Claro. Entonces la reflexión no es sobre las cosas, la Es sobre reflexión uno es mismo. sobre uno mismo, ¿no? Y eso es Por un poco eso el es la planteamiento de interioridad los de los románticos, románticos, por ¿no? supuesto. La Por eso exaltación la del yo. interioridad de los románticos, que es maravilloso finalmente que nos metan en este conflicto y nos permitan repensarnos. Ok, amigos, es que aquí ya Es me que nos están mandan- presionando porque Sí, perdónenos, pero es desde que cabina Gabriel, Beto nos esto es insiste culpa que ya de es Beto. hora. ¿Sabes qué, Beto? Ya el próximo programa no nos vamos a ver aquí, Te vamos a porque hacer- nos presionas. Vamos a hacer una escaleta, Beto, sin números. No, no es Para que cierto, lleven Beto el es el tiempo. mejor. Beto es Bueno, el ayuda mejor. mucho, ¿Qué les por parece supuesto. si mandamos a canción, profesor? Perfecto, ¿Qué me canciones parece muy tiene el día bien. de hoy? Pues me toca a mí. Le Le toca a toca. usted. Bueno, tenemos una canción que a mí me parece maravillosa. No sé si pusimos la de Desapariciones, pero es la versión de De los Cadillacs. los fabulosos, fabulosos súper Cadillacs. fabulosos Tomando Cadillacs. este tema de Héctor Lavoe, que es uno de los temas más interesantes de este compositor, habla sobre toda esta gente que desaparece, que no asoma, que en medio de los discursos de los 80s, pues fue una canción impactante porque los desaparecidos de las dictaduras eran muy comunes en Latinoamérica, en Centroamérica, en la época de los gobiernos Argentina, de en los 70, pues Argentina, las madres y las locas de Mayo y bueno, todos estos. Escúchenlo. Entonces, por ahí va Desapariciones. No se desaparezcan Además, ustedes. Y claro, en todo Quédense lado. con nosotros, ahorita seguimos. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Oh, oh, y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. No me había pasado, no. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. Oh, no saben de ella en la policía y en el hospital. Y en el hospital. Ay, por favor, que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de medicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. Esta vez es terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa a rayas. Pasó anteayer. Pasó anteayer. Clara Quiñones se llama mi madre. Ella es un alma de Dios y no se mete con nadie. Se la han llevado de testigo
un asunto que es nada más conmigo. Y yo fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora vi que no saben quién se la llevó el cuartel. ¿Quién se la llevó? Anoche escuché varias explosiones, tiros de escopeta y de revólver, autos acelerados, frenos, gritos, ecos de botas en las calles, toques de puertas, quejas por dioses, platos rotos. Oh, 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 estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. ¡Avestruz! Cada vez que lo trae el pensamiento, ¿cómo se llama el desaparecido? Una emoción apretando por dentro. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales, mujer. Porque es que se desaparecen. Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelven desaparecidos, cada vez que lo trae el pensamiento, ma, ¿cómo se llama el desaparecido? Una emoción apretando por dentro. Buscan el agua y en los matorrales, porque no todos somos iguales. Cada vez que lo trae el pensamiento, una emoción apretando por dentro. Buscan el agua y en los matorrales, porque no todos somos iguales. Cada vez que lo trae el pensamiento, una emoción apretando por dentro, ma. Una emoción apretando por dentro. Una emoción apretando por dentro. Cada vez, cada vez, cada vez que lo trae el pensamiento. Ella sacudía su estructuralismo, y él hacía lo mismo con su antropología. Bueno, regresamos aquí al programa después de esta canción de Los Fabulosos que se llama Desapariciones, y no sé si a nombre del programa o a nombre de mí, les mando respeto a toda la gente de Guerrero, si nos está escuchando alguien por ahí. Pues seguimos, estábamos hablando un poco del tema del romanticismo y las implicaciones que tiene en la actualidad, en el arte pues actual. Contemporáneo. Entonces, ¿qué les parece si seguimos por ahí? Creo que prof nos iba a hablar de Elijah Clark. Bueno, de varios artistas que creo que también se pueden vincular con este discurso de la libertad individual, del derecho de sí mismos, del derecho a ser cada uno, cada quien. Este rechazo, esta indisciplina, esta insurrección constante ha estado también presente en el arte del siglo XX, en diferentes artistas. Pensaría en uno de los más importantes como punto de partida de todo esto, Joseph Beuys. Beuys es considerado como uno de los artistas más significativos del siglo XX. Creo que si se podría hacer así una lista de los 3 artistas más importantes en el mundo del siglo XX, podríamos hablar de Duchamp, con todo este impulso obviamente que es indiscutible pensar que no lo sea. Duchamp es uno de los puntos de partida también, ¿no? Una insurrección total, un juego de rupturas, un cuestionamiento. Pero el otro es Beuys y el tercero posiblemente sea Warhol, con una ironía en ambos casos muy grande, pero en ese sentido creo que Beuys hace una serie de obras que son fantásticas, ¿no? A mí me llama mucho la atención esta de Yo amo América, América me ama a mí, que es esta obra cuando él es trasladado desde Alemania a la galería directamente sin pisar nunca el suelo americano en Estados Unidos, llega a la galería,
lo bajan en una camilla de una ambulancia, directamente lo habían traído desde el aeropuerto, entra en la galería, entra en un cuarto en la galería y ahí hay un coyote en estado salvaje. Boyce protegido con una manta de fieltro, con su bastón, su sombrero, típicos de él, está ahí, convive durante 7 días con el coyote. Finalmente terminan siendo amigos, aprenden a respetarse este espacio, vinculándose además con la naturaleza, ¿no? Para Boyce, una de las cosas que representaba este coyote eran los nativos americanos, entonces este vínculo era con el pueblo norteamericano, ¿no? Luego igual sube a una camilla, la ambulancia, el avión y se va. Y regresa a Alemania. Entonces ahí hay una cosa muy significativa que tiene que ver con este espíritu de vinculación con la naturaleza, pero también cuestionar a todo la estructura social, este ámbito de poder. Él no está viendo al discurso de la galería del museo, ¿no? Él está viendo al discurso de volver a lo primitivo, de volver a esto de lo impulsivo y a revincularse con la naturaleza. Igual cuando le prohibieron dar clases porque tenía en su salón más alumnos de los que se supone debería recibir, pues lo prohibieron y él hizo una revolución, realmente ahí fundó la Universidad Libre Internacional y pidió además a los alumnos que asistan, participen, fue todo un movimiento. Lo suspendieron, muchos años después lo volvieron a contratar, pero hay toda esta noción de Boyce que es muy, muy radical en cuanto a este proceso de resistencia, de insurrección. Y bueno, otros artistas se pueden mencionar, Elio Itisic en Brasil, Ligia Clark igual, que son artistas que han estado cuestionando todo el asunto del poder, ¿no? Este poder instaurado. Y me llamaba mucho la atención los contemporáneos, los que vienen más acá, posiblemente Regina José Galindo, se convierte en una de las representantes más interesantes de esto, ¿no? Ella misma se pone bajo una cúpula de fibra de vidrio y está desnuda ahí en posición fetal y deja que la gente vaya con palos a golpear la cúpula, ¿no? Entonces es esta acción así de lo sensorial, de lo primitivo, además de reconocerse, ¿no? El público, el espectador también reconociéndose en esta vinculación de violencia, ser capaz de ser violentos. No y ser capaz de recibir violencia. Pues Marina Abramovic cuando se puso en esta mesa con 72 objetos y dejó que el público pueda hacer lo que sea con su cuerpo, pues fue terrible, ¿no? Porque es también reconocernos como seres pasionales, instintivos, que somos capaces de dañar a la gente. Y que solo por dañar. Sin ningún problema. Encontrar, por ejemplo, una estética en la violencia, ¿no? Incluso una belleza en la violencia. Pues sí, claro. Sí. Y en la idea, ¿no? Hay una poética de la violencia, una poesía en todo esto que hace que nos descubramos, ¿no? Una de las cosas que tememos es qué somos capaces de hacer, hasta dónde somos capaces de llegar. Y entonces hasta dónde somos capaces de llegar nos pone en una crisis total y lo que hacemos en lugar de confrontarnos, pues sí, pero en lugar de confrontarnos lo que hacemos es olvidarlo, negarlo, decir que no existe, prohibirlo, santiguarnos que eso no es arte, o sentirnos muy culpables. Completamente. Entonces aquí es, ¿por qué no reconocer eso? ¿Por qué no aprender a vivir con eso? Entonces parte de todo ello. Es aprender a vivir con lo que somos. Entonces creo que en sí mismo el arte en el mundo contemporáneo se confronta con eso, ¿no? Estos artistas románticos del mundo actual vuelven a ser profetas, vuelven a ser chamanes, están dirigiendo y manipulando energías, están vinculados con algo que va más allá de la razón, entienden que el arte no tiene que ser solo una cuestión racional, sino que es algo sensorial, que es algo emotivo, que es algo de imaginación, que vincula todas las esferas humanas, creo, ¿no? Yo, y de una necesidad de cambio todo el tiempo, pues, latente. De cuestionar, de cuestionar la realidad, de cuestionar tu propia actitud ante el mundo, de vivir en un cuestionamiento permanente, ¿no? Y de ver qué estás haciendo tú para cambiar un poco. Y de darte cuenta tus acciones, tus actitudes, y de cómo puedes tú aportar en todo eso, y si lo que estás haciendo... Pero no o asumir lo que estás haciendo. Más bien, exacto. Asumir lo que estás haciendo.
Pues sí, porque vienen dos lados, ¿no? Yo pienso mucho en el torturador que es capaz de violentar el cuerpo de una persona, golpearlo, destruirlo, destrozarlo, o pretender destrozarlo por lo menos, y luego llega a su casa y acaricia a sus hijos y abraza a su esposa como si nada, ¿no? Y también está lo otro, ¿no? O sea, es que la incongruencia. el tipo que es un gran padre, pero es capaz de hacer cosas terribles en su trabajo y no tiene problema con explotar, robar. Entonces te confrontas también al otro espacio, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los soldados? Me pongo a pensar mucho en el ejército, cualquier ejército, ¿no? Pero el ejército, por ejemplo, estadounidense, que puede ir a Irak y destrozar vidas y regresar y vivir pues, tranquilos. Pues, pero tienes que tener el discurso pero, y además la regresar como héroes, ¿no? Pero tienes que convencerte de que lo que estás haciendo es por tu país, correcto, por tu nación. que tienes ¿Y tú ellos se la lo verdad, creen? que estás luchando por la por libertad. supuesto, si no, no lo harían. Ay. Muchos no, claro. Sí, muchos sí, por yo supuesto. creo yo que un poco la grandeza, que ya ahora Estados Unidos dejó de ser potencia, ¿no? Ya es China, creo que ayer se declaró oficialmente. Pero yo creo que una de las grandezas de Estados Unidos es justo este nacionalismo que tiene, ¿no? Porque todos se sienten perfectamente arraigados a su país y lo defienden hasta la muerte, Fíjate aunque no estén... más que el nacionalismo, yo creo que es el que se hayan convencido que ellos tienen derechos sobre el mundo entero. Por supuesto. Claro. Que el mundo les pertenece, ¿no? Entonces, ese Claro. creerlo, pues es una de las cosas que más les afecta, por supuesto, ¿no? Su ego es enorme. Y también... Es el más ¿Y grande. ese Les ego duele no mucho. surge en esta idea del yo de los románticos? Un poco. Pues no, no podríamos en decir ese que sentido. empieza. ¿no? ¿Es En su ese culpa? sentido. Y yo, son ellos los No, yo creo que es al revés, ¿no? Los románticos están dejando de lado el ego. O sea, no es del yo, más bien es dejar que surja toda esta parte instintiva que está más Libre. del yo, ¿ah? Entonces, esta parte apasionada. El yo tiene que ver con la razón, con la comprensión y la conciencia. Y de Ellos hecho el están- yo creo que viene es posterior, ¿no? Con Freud. Sí, por supuesto, ¿no? Y son influenciosos, además están influenciando a mucho de lo que sucede con Nietzsche, lo que sucede con Heidegger, lo que sucede con Freud, con lo que sucede incluso con el propio Marx en su momento, ¿no? Son filósofos de alguna forma que están pensando y están haciendo poesía, no solamente es pensamiento, están haciéndolo en poesía, y viene cargado de todo este autocuestionamiento, pero también con esta noción de qué podemos hacer, ¿no? Este individualismo se vinculaba con la naturaleza, se fundamentaba en una pasión total, apasionados al máximo. Más allá de tener o no la razón, yo creo que lo que estaban planteando es que puedes vivir apasionadamente, porque en la pasión no hay ni razón, ni tiene sentido siquiera, ¿no? Pero luego te frenan esa intensidad y entonces ya no te dan chance de Bueno, vivir el apasionadamente. rincón y el buzón de Ya. quejas lo vamos a poner En otra ocasión, por favor. para el No siguiente te programa. proyectes. Pues, Pues, ¿qué les digo? Las- Ay, no pues, podía faltar. tu somos proyección. seres sociales y por supuesto todo el tiempo estamos también tratando de condicionar y frenar y poner límites a nuestros impulsos y a nuestros instintos. Y claro, Que se quieren salir de control. pues permanentemente, ¿no? En unos más que en otros, pues sí, pero además porque socialmente también te ceden ciertos espacios para que puedas hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces hay ciertos lugares donde es posible, es permitido, sí Pero hay. entonces ya no es libre. Pues ya no lo es. De hecho nada No lo es. creo, ¿no? Sí. exactamente, no existen en su totalidad. Y desde creo niñito yo. te enseñan a controlar los impulsos y a supuesto. controlar Los esfínteres. pues los esfínteres, ¿no? Entonces, pues casi podríamos llegar a esa conclusión. La libertad es perder control sobre los esfínteres. En eso se resume el programa de hoy, amigo. pues Todos estamos acabados. Nadie como es verán, libre. muchos comentarios muy extraños aquí, digo, es Sí, de básicamente hecho. por diversión. Es Tenemos básicamente por diversión. un radio escucha que nos está mencionando, por ejemplo, el bosque del suicidio en Japón, en que te está diciendo que este tema pues le apasiona, y me parece que ahorita el bosque del suicidio en Japón es justamente un lugar en donde las personas pues van ¿Y se suicidan? morir. Pues sí, claro, Exactamente. por supuesto, y además porque no está censurado, ¿no? En nuestra cultura no hay un derecho al suicidio, lo No, cual claro. se supone también es uno de los derechos, o debería ser uno de los derechos humanos, porque se supone que es tu vida, pero
también esto es sumamente controversial y problemático en nuestra cultura. Esto es algo que creo que podríamos discutirlo en algún programa, por supuesto. Por supuesto, también viene con esta, muy interesante, qué tan libres somos, ¿no? Qué tan libres estamos en todo esto. Entonces, bueno, amigos, pues creo que se acabó el tiempo. Vamos a darles un par de recomendaciones o... Sí, tenemos algunas recomendaciones para ustedes. Yo les traje el Stop Motion MX 2014, Stop Motion México, que es un festival que está dedicado totalmente a la animación. Va a tener talleres, conferencias, exhibiciones, y va a tener una barra especial para el público infantil. Esto empieza de hoy al 12 de octubre, en el CNA, en el Centro Nacional de las Artes. Es de 8 a 10. La entrada es libre, pero el cupo es limitado, entonces si les interesa todo este rollo de la animación, de Stop Motion, dense una vuelta. ¿Tú qué tienes, Fer? Bueno, yo les tengo la siguiente recomendación, que es un documental que se estrena hoy en la Cineteca Nacional. Es de esta artista, justo que estaba mencionando el profesor hace un rato, se llama Marina Abramovic. El documental se llama La artista está presente. Pues está hoy en la sala 4 a las 2:30, que ya pasó, y a las 5. Entonces, pues ya no llegaron. Sí, llegan a las de las 5. Entonces, los recomendamos muchísimo. Todavía va a estar, me parece que este mes. Esas son recomendaciones para lo que ya pasó, ¿no? Estuvo muy padre de lo que se perdieron. Hoy se estrena. Recuerden que si llevan su credencial les hacen descuento. Está muy interesante ese documental, además vale la pena verlo, todo el trabajo sobre Marina Abramovic, 40 años de performance, impresionante. Y también tenemos una obra de Limba, que lo bueno de esta obra es que los jueves son jueves de teatro a 30 pesos. Entonces, hay una obra que se llama Clausura del Amor, esto en el Teatro El Granero, Javier Rojas, que está en Reforma y Campo Marte. Pues nada, habla del amor, qué es lo que amamos cuando amamos, de qué hablamos cuando hablamos de amor. Es del 18 de septiembre al 9 de noviembre, los jueves y los viernes a las 8 horas. Hoy es jueves y está a 30 pesitos. Vayan a verlo, realmente vale la pena. El teatro es una de las artes maravillosas que no se debe dejar morir. Más bien todo nuestro apoyo y si pueden, visítenlo, vayan, disfrútenlo. Por supuesto, pues bueno, les dejamos con esta canción de Los Miserables, que la canta Susan Boyle, de Los Miserables, por supuesto, de Víctor Hugo, y se llama I Dream, I Dream. Ojalá les guste. Nos vemos a la próxima. I dreamed a dream in time gone by, when hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I prayed that God would be forgiving. Then I was young and unafraid, when dreams were made and used and wasted. There was no ransom to be paid, no song unsung, no wine untasted. But the tigers come at night, with their voices soft as thunder, as they tear your hopes apart, and they turn your dream to shame. And
Y hablando de Marquis, de Spengler y Lacan, llegamos a Erasmo de Rotterdam. Los jóvenes se aman con tanto entusiasmo que solo con hablar ya llegan al Erasmo.